Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde el lugar del mundo en el que me estén viendo, a la hora a la que me estén viendo. Seguimos aquí en Tokio y hoy vamos a seguir recorriendo un mundo de templos que hay en esa increíble ciudad. Hola, me llamo Andrés y decidí viajar por el mundo de la mano de ustedes, descubriendo nuevos sitios y lugares. Así que acompáñenme, esto es Auma Descubriendo. Entonces ya pagamos acá la entrada. Entrar a este templo que es súper bonito. Aquí no vamos a orar, aquí nos vamos a saltar la oración para poder aprovechar el mayor tiempo posible. Que la fila para entrar a orar es larguísima. Pero ya sonamos nosotros la campana el día de hoy. Ya dimos nuestra ofrenda. Ahora voy a aprovechar a saltarme este tour que está gigante. Templo cierra a las 6 de la tarde. Miren qué belleza. ¿Saben qué significa Kiyumitsudera? Templo del agua pura. Y el nombre viene de una cascada que hay dentro del complejo. Todo este edificio gigantesco, construido en la ladera de una montaña, fue construido sin un solo clavo. A ver, entradas. Acá. Hi. Qué chévere. Entonces empiezan las entradas a los templos. Se me olvidó contarles que en uno de las estampillas que estoy llenando para regalar, rifar, etc., la embarré porque la puse al revés, la estoy haciendo al revés. Entonces a esa le voy a poner más de estas entraditas y estas cosas bonitas que dan. ¿Les parece un buen trueque? Es un buen recuerdo, un buen souvenir. En serio, es una maravilla la carpintería tradicional japonesa. Usaron un sistema de ensamblaje de madera tan perfecto, con bloques y vigas que encajan como un rompecabezas, que han aguantado terremotos durante más de 1200 años. Es que desafía la lógica. Entonces miren, es que es una belleza esto. Ahora miren la vista tan increíble, ¿no les parece? Este balcón es famoso por una frase japonesa que dice saltar desde el balcón de Miyomitsu. No, no era un deporte extremo. Bueno, más o menos. En el periodo Edo, la gente sí saltaba desde aquí hacia abajo. Creían que si sobrevivías la caída de 13 metros, tu deseo se cumpliría. Suena una locura, y realmente lo era. Se registraron más de 200 saltos y sorprendentemente la tasa de supervivencia fue del 85%. Aún así, por suerte, prohibieron esta práctica en el siglo XIX. Hoy la frase significa otra cosa completamente distinta, y es tomar una decisión valiente. A ese lado haces fila si quieres hacer todas las cosas interactivas y tratar de mover estas cosas, que si las subes pues se te cumple una vaina. Del otro lado es como solamente para pasar derecho, vamos a pasar derecho. En Nara vamos a intentar meternos a uno, pero si ves, mira. Entonces ahí la alzaste. Ese. Después tienes que alzar este otro grande. Que es el problema. Ese nadie lo puede alzar. Y después los zapatos. ¿Ves? El Ichu es el del medio. Toda la gente puede alzar ese de allá y los zapatos. Pero no el otro. Entonces, bueno, en Nara vamos a intentar uno que es como para encontrar el amor, que si te metes dentro del tronco. Bueno. Oh, no, just the line. All right, thank you. Miren lo que les digo, que no son mentiras. Están prohibidos los trípodes y en muchos otros parece que está prohibido los palitos de las selfies. Que idea tan bonito. Entonces acá te quitas los zapatos y puedes entrar ahí a orar. A ver, voy a pasar por el lado lo más cercano posible. ¿Sí ven? Y ahí está sonando. Ahí te está prendiendo su incienso.
10 yenes. Y prendes tu incienso y te echas el incienso y listos. A ver, la gente puede ahí tocar el con o el bowl este. Aquí está para que compres tus amuletos, todas tus cositas. De hecho, los amuletos están a muy buen precio acá. Están a 500. Ah, no, mentira, están a lo mismo. A 1000 yenes. Están los de la suerte, que ya dijimos que no íbamos a jugar más con la suerte, que ya me tocó la que quería, entonces ya no más. Miren la fila que hay. Entonces ahí al lado compras. Acá sigue el templo está súper bonito, igual allá para orar, con los niños chiquitos estos. Aquí está una estatua de Buda, pues bueno. Es domingo, no tengamos en cuenta eso, que hoy es domingo, entonces la gente sale de sus espacios de trabajo y de vivienda para venir acá. Pero esta foto sí es bonita. Increíble ese señor haciendo ese trabajo. Me dio pena como esculcarle más, mirar más al fondo, pero está haciendo un dibujo realmente impresionante. No sé si me estén oyendo bien, tengo el problema que se me quedó esta mañana por salir corriendo madrugado. Normalmente a mí me suele ocurrir esas cosas, que por estar ocurriendo y por estar corriendo y ocurriendo hacer varias cosas al mismo tiempo, se me terminan olvidando muchas. Entonces, se me quedó uno, el conector del micrófono, que lo tengo acá, al celular, que viene con una maquinita, o a la cámara, se me quedó la maquinita, pues como un cosito. Encontré, gracias a Dios, un cable. El cable me funciona, pero no para cargar. La GoPro se me acaba de recalentar, entonces se apagó. ¿Qué más les cuento? Me toca ir ya a un 7-Eleven, a un Family Mart, a cualquiera de esos, a conseguir un cable USB tipo C que funcione para el micrófono, para el power bank, para poder cargar el celular, para poder cargar las cámaras, para poder cargar todo. Ojalá encuentre urgentemente uno, porque lo necesito, porque si no me quedo ya sin nada. La batería de acá me queda el 45%, entonces cualquier momento también muere, entonces sería realmente ridículo que me pase esto. Vamos a buscar ya un cable, salgamos del templo. Estoy aquí en el templo todavía, en el santuario, perdón. Allá al fondo se alcanza a ver el santuario. Entonces voy a buscar ya el cable y para poder sobrevivir el resto del día. Si no, me voy a morir de la vergüenza con ustedes. ¿Que por qué ocurrió eso? Porque esta mañana el cable que yo normalmente estoy cargando, tengo hartos cables, pero tengo uno, ese chiquito, porque me gusta, es la batería para recargar las otras cosas que tengo. Este es un cable cortico, porque siempre pongo, como es tan grande la batería, porque me alcanza a cargar el celular, la cámara, incluso me carga el computador si quiero 15 veces. Entonces es un power bank gigantesco y lo tengo con un cable chiquito para poderlo poner contra el celular, contra la cámara, para poder que no haya tanto desorden en el morral que cargo, en la mochila que cargo. Entonces esta mañana dije, mientras desayuno, bajo información de las cámaras a la tera que tengo de disco duro y chao.
Y esta mañana salí y por estar obsesionada con que no se me fueran a quedar las USBs que tengo en las cámaras, saqué USBs, las guardé, hice todo eso bien. Se me quedó el cable, se me quedó el cosito chiquito porque era más importante cargar las otras cosas y por estar pendiente de la carga terminé jodido. Ahora no sé si haya pila para el resto del día. Aún peor, no sé si consigue el cable que estoy necesitando. Esperemos que lo consigamos rápido. Nos vamos ya a buscar una USB. Una USB, no un cable, USB-C para hacer esto y terminar el día con ustedes bien, explorando absolutamente todo. Miren este restaurante, es la 1 de la tarde, miren la fila que hay. Y el restaurante ni siquiera tiene señal, ni siquiera tiene un letrero de que es un restaurante. Debe ser espectacular para que esté así. Entré por la entrada de los buses. Wow, se pueden ver las cantidades de gente que hay. Esto es, no sé si es por lo que es domingo, no tengo ni idea, voy a tratar de acercarme lo más posible. No es solo un templo, es una lección de filosofía. Su nombre oficial, Rokonji, pero todo el mundo lo conoce como Kinkakuji, que significa Templo del Pabellón Dorado. Representa la tierra pura de Buda en la tierra. El estanque que lo refleja, Kyokoshi, no es solo decorativo, simboliza la conexión entre nuestro mundo y el paraíso. Es una metáfora de la iluminación budista. Cada piso representa un estilo arquitectónico. La capa superior de las dos plantas es visualmente fascinante con pan de oro y demuestra la evolución del arte japonés. La hoja de oro se aplicó meticulosamente a mano para sobrevivir a la humedad de Kioto y para que brillara intensamente con la luz del sol. Primer piso, cámara de las aguas, estilo Shinden-zukuri, típico de los palacios de la aristocracia Heian. Es más sobrio, hecho en madera natural y blanco. Aquí se encontraba la residencia de Yoshimitsu. Segundo piso, torre de las ondas del viento, estilo Buke-zukuri, de la arquitectura samurái. Está completamente recubierto de oro por dentro y por fuera y alberga un santuario budista. Tercer piso, cúpula de la Suprema, estilo Zen, específicamente de un salón del templo chino Sensu Butsuden Zukuri. También está dorado por dentro y por fuera y rematado con una fénix dorada en el techo. El templo que ves no es el original, es una reliquia perfecta de 1955. El pabellón original fue construido en 1397 como villa de retiro del shogun Ashikaga Yoshimitsu. En 1950, un monje novicio lo incendió deliberadamente en un acto de obsesión y locura. Este evento impactante inspiró a la famosa novela de Yukio Mishima, Pabellón de Oro. La reconstrucción se hizo fiel al original, pero con una innovación. Añadieron una capa extra de pan de oro al segundo piso, que originalmente no la tenía por completo, haciendo que el edificio actual sea incluso más brillante que el original. La fénix en el techo tiene su propia historia. El ave fénix china que corona el techo, Shinshou, es un símbolo de la familia imperial y de la resurrección. Es increíblemente detallada y por supuesto también está recubierta en oro. Sobrevivió al incendio de 1950 porque fue removida para su mantenimiento justo antes de la tragedia. A caminar. Les voy a mostrar. Es que no está abierto por dentro. Pero sí es por dentro. Miren en enero cómo es divino. Así es por dentro. El famoso jardín sigue siendo el original, mientras que el edificio es una reconstrucción. El estanque espejo Kyokoshi y los jardines que lo rodean son los originales de hace más de 600 años. Fueron diseñados para ser contemplados desde el pabellón, integrando la naturaleza y la composición. Es un jardín de paseo para la meditación. No puedes entrar, pero el exterior es el espectáculo. A diferencia de muchos templos, los turistas no pueden entrar a Kinkakuji. La experiencia es caminar
por un sendero específico que te lleva alrededor del estanque para admirar su exterior desde diferentes ángulos. Cada vista es una postal perfecta. Nosotros solamente podemos en este momento, no le podemos recorrer por completo. Estamos recorriendo en este momento todo el camino que nos lleva por este templo. Y en varias partes vamos a encontrar estos budas con estas vasijas alrededor. Y es para que tú logres tirar una moneda y que te caiga dentro de la vasija. Si haces esto, te genera prosperidad. Muchas personas se dedican a hacerlo. Yo la verdad lo intenté en un segundo, pero no tuve suerte. La verdad no tuve nada de suerte. Pero hay gente que sigue y sigue y sigue dándole la oportunidad a la suerte y a tener abundancia. Son todos completamente como hormiguitas unos detrás de otros. Así es, mejor dicho. Y están dando unos detrás de otros, unos detrás de otros. Si ven, hay letreros donde dice que están prohibidas las fotos grupales. No sé, creo que hay varios personajes que les debe costar trabajo eso, porque vienen en masa. Son ciertos grupos culturales que suelen viajar en masa. Entonces les debe parecer complicadísimo o hacer caso. ¿Ven? Entonces este es el templo. El camino te lleva hasta la casa de té Sekakei, una construcción del periodo Edo, entre 1600 y 1868, situada ya tras los jardines hacia la salida del complejo. Esta casa de té fue diseñada siguiendo el estilo Tsukiya-zukuri y es especialmente conocida por su altar tokonoma, con detalles de bambú, y por las estanterías de tréboles. Aquí hoy hay también un pequeño jardín de té donde puedes degustar un té verde matcha con dulce y disfrutar deliciosas vistas del templo Kinkakuji, especialmente al atardecer. Finalmente, el último edificio de esta visita es el Salón Fudo. Se llama Salón Fudo-do, que contiene la estatua de Fudo Myo, deidad protectora del budismo, que cree que la estatua fue esculpida en el siglo IX por Kodo Daishi, fundador de la escuela Shingon del budismo japonés y una de las grandes figuras religiosas de Japón. La estatua normalmente no se muestra al público, ya que se cree que contiene un gran poder para obrar milagros. Pero son una de esas, obviamente no la va a mostrar, pero en una de esas peticiones había alguien que estaba pidiendo por salud mental, más que todo por salud mental, que creo que estamos en una época en la que la salud mental está complicada, las circunstancias, mejor dicho. Helados, bebidas que me tomaré, me imagino que una botella de agua, que no tengo y estoy muerto de sed. No hay nada. Ah, bueno, ya les mostré que venden aquí una de... Ah, no, aquí no, en Osaka. Venden una de melón. Está deliciosa, pero aquí no la venden. Me tomaré... Oh, no, mejor salgo de acá y busco en otro lado. Salir de acá primero. Bien, miren, venden postrecitos. Y listo. Eso es todo este santuario. Aquí se acaba este templo. Vamos al siguiente. Quiero llevarlos a otro, que también la única vez que estuve acá me marcó la vida. Primero por la belleza y segundo todo por unas frases que dicen. Me voy a sentar ya a buscarlo para mostrarles, a ver si logramos ir para allá y a ver si lo hacemos antes de que el tiempo siga pasando más, porque está pasando a toda velocidad. Ya son las 3, ya van a ser las 3 de la tarde. Chicos, gente, voy a volver intenso con este tema, pero si saben que en un país está prohibido fumar y caminar y fumar en la calle, no crean que porque están vapeando no es fumar. Aquí el vapear es sinónimo de fumar. Echar el humo por la boca es de mal gusto para la mayoría y para el gobierno. Entonces, no lo hagas. O sea, realmente es molesto ver cómo la otra gente mira
a los latinos que están vapeando aquí en Kioto, que me tocó en un semáforo alguien vapeando y creyendo que porque es vapeador es distinto a fumar. Es lo mismo, chicos, es lo mismo. Por eso en todos los sitios donde aparece prohibido es fumar, aparece también un vapeador. Para ellos es acá, es lo mismo. Seamos buenas personas, que al final del cabo, pues, ¿cómo explicarle? Los indios son los indios, los chinos son los chinos, pero la comunidad latina somos gigante, y por uno llevamos países completos. Aquí en muchas partes del mundo no distinguen los países. Eres latino, chao. Es como si fuéramos todo un país. Entonces, please, no, vapeador. El vapeador no es otra cosa sino un cigarrillo más. Es un cigarrillo eléctrico. Entonces, please, dejemos de romper las reglas porque creemos que hay cierta exclusividad.